Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Que el Señor le bendiga. Le habla su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Y venimos ahora después de haber terminado con nuestros 10 clases sobre qué dice la Biblia. Queremos continuar ahora con un comentario sobre toda la Biblia, comenzando desde Pentateuco hasta terminar con el Apocalipsis, si es la voluntad del Señor que podamos hacerlo. Uh, en las librerías nosotros podemos encontrar numerosos comentarios bíblicos escritos por teólogos de renombre, y también podemos tener al alcance algunos preparados por hermanos de la Iglesia de Cristo, que son distribuidos de manera gratuita. Ante esta abundancia de recursos, quizás alguien podría preguntarse, ¿y para qué queremos otro comentario bíblico más y a través de las redes sociales? La respuesta es sencilla, porque nadie lo sabe todo. Siempre hay aspectos que un autor puede haber pasado por alto y que otro desde su experiencia y estudio puede destacar o desarrollar de una manera distinta. Por eso es que quiero aportar mi pequeño granito de arena y comenzar este comentario bíblico por donde considero más apropiado, el Pentateuco. Este estudio de la Biblia, este comentario de la Biblia, en realidad no es algo nuevo. Llevo desde 1990 dedicándome a analizar de manera seria y continua las escrituras, aunque mis estudios en ella comenzaron mucho antes, allá por 1979. 78, 79, que fue cuando comencé a estudiar la Biblia. Pero ya de una manera más seria, tomando apuntes, es a partir de 1990. A lo largo de estos años se ha ido incorporando detalles, reflexiones y observaciones que son fruto de una investigación y meditación constante. El estudio bíblico no es comparable con el aprendizaje de una materia académica, donde se adquieren ciertos conocimientos para luego aplicarlos de manera profesional. Recordemos que la Biblia es un libro vivo que nos habla de manera nueva cada día. Nos ofrece enseñanzas frescas, consuelo en tiempos difíciles, dirección en momentos de duda. Por eso nadie, por preparado que esté, puede decir con honestidad: ya no necesito estudiar más, ya que sé todo lo que la Biblia tiene para enseñarme. Con ese espíritu es que quiero invitarle a que podamos llevar este comentario. Pero más que escuchar, le animo a que usted lo haga activamente, tome apuntes, anote lo que aprende, escriba lo que descubre. Tal vez con el tiempo usted también se anime a compartir su propio comentario bíblico, porque en este camino del conocimiento de Dios todos somos discípulos, y quizás algunos lleguemos a ser maestros también. Así que espero que este estudio le sea de edificación. Bien, comenzando, vamos a entrar en la historia primitiva y patriarcal en el libro de Génesis. Primeramente, recordemos que el Pentateuco comprende los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El término Pentateuco proviene del griego pentateuchos, que significa 5 volúmenes o 5 rollos, en consonancia con la designación judía de estos libros como los 5 quintos de la ley. En la tradición judía se le conoce como la Torá.
palabra hebrea que significa enseñanza o instrucción, aunque comúnmente se traduce al español como la ley, como podemos leer en Mateo capítulo 5, versículo 17, en Lucas 16, 17, en Hechos 7, 53. Aunque cada uno de estos libros constituye una unidad literaria e histórica, en conjunto forman una unidad mayor e indivisible tanto en contenido como en propósito. Desde una perspectiva teológica, estos 5 libros constituyen la columna vertebral del resto del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo Testamento, como podemos leer en Deuteronomio 26, 5 al 10. Además de seguir una secuencia cronológica, presentan una estructura teológica coherente que revela progresivamente el carácter de Dios, su relación con la humanidad y el desarrollo del plan redentor que culmina en el mensaje del Evangelio. Bien, rápidamente podemos decir que el libro de Génesis establece el fundamento teológico e histórico para la formación de la teocracia israelita. Presenta el origen del mundo, de la humanidad y del pueblo de Israel y revela el trasfondo divino de la promesa, la bendición de la descendencia en la tierra prometida y su extensión a todas las naciones de la tierra a través de esa simiente. Génesis introduce temas claves como la creación, la caída, el juicio, la redención, que serán desarrollados a lo largo de toda la escritura. El segundo libro que encontramos en el Pentateuco es el Éxodo, que narra la redención del pueblo de Israel, descendientes de Abraham, de la esclavitud en Egipto. En él se manifiesta el poder salvador de Dios y su fidelidad al pacto. Además, relata la formación de Israel como nación mediante la entrega de la ley en el monte Sinaí, que actúa como su constitución nacional y espiritual, estableciendo su identidad como pueblo de Dios y regulando su vida en comunidad bajo un gobierno teocrático. El tercer libro, el libro llamado Levítico, establece las bases para la vida cultural, moral y religiosa de Israel, proporcionando un detallado manual de ordenanzas que regula la adoración, la pureza y la conducta diaria del pueblo. Su propósito es guiar a Israel en cómo acercarse a un Dios santo, quien ha prometido habitar en medio de ellos, como dice en Levítico 26, 11 y 12. A través de rituales, sacrificios y leyes de santidad, Levítico enseña que la comunión con Dios requiere pureza, reverencia y obediencia, y resalta el llamado de Israel a ser una nación santa. El cuarto libro es Números. En este cuarto libro, Adonai organiza a Israel para su marcha hacia la tierra prometida. Se establece el censo de las tribus, el orden militar y las instrucciones para el transporte del tabernáculo, o sea, el palacio sagrado de Dios entre su pueblo. Sin embargo, a lo largo del relato, Israel distorsiona el orden divino mediante la incredulidad, la murmuración y la rebelión. A pesar de estas fallas internas y de las amenazas externas, el libro deja en claro que la bendición prometida por Dios no puede ser frustrada, pues su fidelidad trasciende la infidelidad humana. El último libro del Pentateuco, el quinto libro, es Deuteronomio, que presenta la renovación del pacto entre Dios y su pueblo antes de la entrada a la tierra prometida. En un tono legal y profético, Moisés repasa la historia del Éxodo y reafirma la alianza con Adonai, llamando a la reconstrucción espiritual y nacional basada en la obediencia. Es una exhortación solemne a la fidelidad que prepara a la nueva generación de israelitas para vivir conforme a la voluntad de Dios en la tierra que van a poseer.
El Pentateuco también presenta una estructura característica de la que se alternan narraciones históricas con secciones de legislación, formando un tejido literario de carácter narrativo legal. Esta combinación refleja el género de los tratados de soberano y vasallo en el antiguo cercano oriente, en los cuales el soberano establece su autoridad mediante una narración de hechos pasados, seguida de las leyes o estipulaciones que regulan la relación entre el Señor y su pueblo. Así, historia y ley se entrelazan para mostrar tanto la acción salvadora de Dios como su voluntad para la vida de su pueblo. El autor, hablando sobre el autor, los propios textos del Pentateuco ofrecen indicios internos que atribuyen su autoría a Moisés. A él se le encomienda escribir diversos tipos de contenido, lo cual incluye registros históricos, como podemos ver en Éxodo 17:14, en Números 33, 1 y 2. Leyes y estatutos, como podemos ver en Éxodo 24:4, y también composiciones poéticas, como podemos ver en Deuteronomio 31:9 y 22. Estas referencias apuntan a una participación activa de Moisés en la redacción y transmisión del contenido central de estos libros. La figura de Moisés como autor del Pentateuco es afirmada consistentemente a lo largo de las escrituras hebreas. Diversos libros del Antiguo Testamento lo mencionan explícitamente en relación con la ley escrita, atribuyéndole la redacción de los mandamientos y estatutos divinos, como en Josué 1, 7 y 8, 8, 32 y 34, capítulo 22, versículo 5, en primero de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Asimismo, el Nuevo Testamento confirma esta tradición refiriéndose repetidamente a Moisés como el autor de la ley, ya sea en labios de Jesús o en los escritos apostólicos, como en Mateo 19:18, en Marcos 12:26, en Hechos 13:39, en Romanos 10:5. Además, esta convicción fue sostenida unánimemente por la tradición judía, como se refleja en el Talmud, y fue también afirmada por los llamados padres de la Iglesia, quienes reconocieron a Moisés como el autor de los 5 primeros libros de la Biblia. En cuanto a la fecha, se estima que los libros del Pentateuco fueron escritos aproximadamente entre los años 1400 y 1300 antes de Cristo, durante la vida y ministerio de Moisés. El término griego Pentateuco, como ya dijimos, significa 5 volúmenes y aparece por primera vez en los escritos conocidos de Orígenes alrededor del año 254 de nuestra era, aunque el concepto ya era ampliamente conocido en la tradición judía bajo el nombre de Torá. El Pentateuco revela cómo Dios escogió soberanamente al pueblo de Israel para ser su posesión especial y cómo a través de su historia lo formó y preparó para la venida de Jesucristo. Pero resulta que no solamente hay un Pentateuco, existe también el Pentateuco samaritano. Los samaritanos poseían una versión del Pentateuco hebreo que ya era conocida y mencionada por autores como Jerónimo, Eusebio y otros de los llamados padres de la Iglesia. En 1616, Pietro de la Valle logró adquirir una copia del Pentateuco samaritano en Damasco, la cual fue trasladada en 1623 a la biblioteca del Oratorio en París. A finales del siglo XVIII habían llegado a Europa otras 15 copias más o menos completas, a las que posteriormente se sumaron algunas adicionales. Jean Morin, quien publicó el texto del Pentateuco samaritano en 1632, consideró que este era muy superior al texto de los masoretas, es decir, al de los sabios judíos encargados de fijar cuidadosamente el texto hebreo tradicional. Los masoretas seleccionaron un manuscrito de entre muchos y lo copiaron con un esmero excepcional.
Se decía que un solo error en una letra invalidaba todo el manuscrito. Para evitar añadidos u omisiones, desarrollaron un sistema de anotaciones que incluía el recuento de letras, palabras y versículos, así como la identificación de la letra, palabra y versículos centrales de cada libro. Cuando lo encontraban o cuando encontraban una palabra que consideraban incorrecta, no la eliminaban, sino que anotaban en el margen las consonantes de la forma corregida. Además, los masoretas inventaron la vocalización del texto hebreo, que hasta el siglo V estaba compuesto únicamente por consonantes. Mientras la tradición oral garantizaba la correcta pronunciación, la dispersión del pueblo judío entre las naciones aumentaba el riesgo de perder la pronunciación precisa. Para evitarlo, los masoretas introdujeron signos vocálicos, pequeños trozos colocados sobre o debajo de las consonantes sin alterar el texto original. También idearon un sistema de acentos para preservar los matices tonales, sentimentales y rítmicos de la lectura bíblica. Durante casi 2 siglos se discutió el valor del texto samaritano. En 1815, el célebre hebraísta Wilhelm Genesius, tras examinarlo cuidadosamente, concluyó que era inferior al texto masorético y de escaso valor crítico. La mayoría de los rollos samaritanos que contienen el Pentateuco completo o parcial no datan de antes del siglo X, aunque uno o dos conservados en Nablus, en la antigua Siquem, podrían ser más antiguos. Estos rollos están escritos en caracteres similares a los hallados en monedas de la época macabea, anteriores a la adopción del hebreo cuadrado, aunque con ciertas diferencias. El texto samaritano difiere frecuentemente del texto hebreo masorético. Por ejemplo, en Deuteronomio 27:4, donde Moisés ordena erigir piedras en el monte Ebal, los samaritanos han sustituido Ebal por Gerizim para exaltar su monte sagrado. Existen muchas otras variantes menores, la mayoría atribuibles a errores de escribas, aunque algunas parecen alteraciones intencionadas. Se han identificado unos 2000 pasajes en los que el texto samaritano concuerda con la Septuaginta y no con el texto masorético, lo que sugiere que los traductores de la Septuaginta utilizaron un texto hebreo similar al samaritano. La cuestión de cuándo y cómo los samaritanos obtuvieron el Pentateuco es clave para el debate sobre la antigüedad del mismo. Una tradición antigua sostiene que lo copiaron de un texto anterior al cisma del año 931 a.C. bajo el reinado de Roboam. Otra tradición afirma que lo recibieron junto con un sacerdote encargado de instruir a los colonos asirios que repoblaron Samaria tras la deportación de los israelitas en el año 722 a.C., como dice en Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 28. También se ha propuesto que el Pentateuco fue introducido en Samaria por un sacerdote renegado durante la construcción del templo en el monte Gerizim. Incluso si se acepta una fecha tardía como la de Sanbalat y Manasés en la época de Nehemías, el hecho tiene consecuencias importantes. Demuestra que el Pentateuco ya existía en su forma completa en ese tiempo y que no podía haber sido una compilación reciente. Manasés, descendiente de la línea sacerdotal, fue excluido del sacerdocio por negarse a repudiar a su esposa pagana como lo exigía la ley. Lejos de rechazar la ley, Manasés la adoptó como fundamento para dirigir a los samaritanos, lo que sugiere que reconocía la autenticidad del Pentateuco. Bien, vamos a detenernos aquí y en la próxima, en el próximo video, si Dios quiere, vamos ya a entrar en lo que es el estudio del libro del Génesis. No quiero sobrecargarlos a ustedes con como hemos visto en esta primera parte, pues es una introducción
y es necesario poner mucha atención en lo que estamos hablando, porque son temas que son importantes, aunque para algunos quizás resulten un poco cansados. Bien, recuerde, mi querido amigo, mi querido hermano, que los domingos nos estamos reuniendo a partir de las 9 de la mañana en el local de la Iglesia de Cristo, que está diagonal al Liceo Manuel Benavides en Heredia, ahí cerquita del hospital, donde se cruza la avenida 16 con la calle 16. Así que si usted puede acompañarnos, véngase y con mucho gusto estaremos glorificando al Señor, estaremos adorando juntos, nos tomaremos un cafecito, nos daremos un abrazo fraternal y seremos muy bendecidos al estudiar su santa palabra y compartir la cena del Señor. Que el Señor les siga bendiciendo y nos vemos al ratito. Dios los bendiga.